nosotros nos corresponde presentarles la modalidad de atención educativa rehabilitación social, que es destinada para personas, adolescentes y niños que han tenido algún tipo de conflicto con la ley o que se encuentran en condición de discapacidad y quieren reintegrarse a la sociedad de una manera más acorde a sus intereses y a sus posibilidades. ¿Listo? En la rehabilitación social, quienes amparan este tipo de normas, de programas, de conductas, es el Ministerio de Justicia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud, la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica, que lo tenemos ahí en la 26, y la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Bueno, las leyes y normativas que rigen este tipo de modalidades son 7, solo hay 7. Ellas en qué se enfocan: en la salud mental de las personas que participan allí, sean víctimas o victimarios, con el fin de que no hayan problemas de suicidio, o sea, que avance de manera negativa. Entonces, tenemos la ley 2460 que nos habla de la salud mental y los trastornos mentales que deben ser cuidados. ¿Listo? La ley 1616 que nos habla de la salud mental, los trastornos mentales y adicionalmente nos habla de una seguridad social que como derecho tenemos todos los colombianos. La ley 1618 que nos habla de las personas en situación de discapacidad y la inclusión que tenemos para ellos. La ley de utilidad pública del 2024 que permite que las mujeres cabezas de familia que están en un contexto penitenciario tengan alternativas para negociar con el gobierno o con las entidades para que tengan otro tipo de penas y puedan estar con sus niños. La ley 1562 entonces nos obliga a que la ARE destina recursos para estos programas de rehabilitación integral. La resolución 4886 habla de la salud mental y la reducción de riesgos de suicidio. Y la ley 2377 nos provee la salud mental y además adicionalmente tiene consultorios jurídicos que son los que vemos en las universidades, que son comunitarios, son totalmente gratis para el tratamiento de la salud mental. De conflicto armado, sino además para ayudar a las personas penitenciarias y también discapacidad que son rechazadas por la sociedad, con el objetivo de ¿qué? De promocionar la transformación social, de construir la relación con el otro, la convivencia pacífica y un vínculo y tejido social, que no sea como que la persona se reincorpora a la sociedad, pero es otra cosa aparte, sino que todos somos iguales dentro de una sociedad. Listo, ¿qué componentes tiene ese Plan Nacional de Rehabilitación? Entonces tenemos tratamiento hospitalario, tenemos fisioterapia, tenemos rehabilitación, ayuda psicológica, reinserción social y formación profesional. Como veníamos hablando, no es solo para personas de conflicto armado, sino que se desenfocan como 4 programas principales. El primer programa entonces se llama Rehabilitación y Reinserción de contexto carcelario, que es todo lo que venimos hablando de los que están en conflictos con la ley y que de alguna manera les ofrecen ayuda psicológica, lo profesional y todo lo demás. Reintegración social y espacio público, entonces hablamos de todas las personas en situación de calle, todos los proyectos que hay para ellos. Hay unos que se llaman Buena Esa, está Ángeles Azules, que es para personas en situación de calle mayores de edad. Para los menores de edad está INDIPRO, ¿listo? Okay. Y víctimas de conflicto y jóvenes, entonces están hablando de todos los que hablamos de conflicto armado en Colombia. Y el último es personas con discapacidad o capacidad laboral reducida. Entonces son las personas que tienen discapacidad, pero que nunca se enfrentaron a la sociedad, nunca estudiaron, que los mantenían encerraditos por el hecho de tener su discapacidad. Entonces hay todo un programa para que ellos vuelvan a ser, así sea por laboralmente, vuelvan a reintegrarse a la sociedad. Listo. El sistema UPAN es la Oficina Pastoral para la Niñez y la Adolescencia. Este es un programa de ICBF que es una modalidad para ayudar a las personas a garantizar sus derechos cuando han sido vulnerados, como venimos hablando, las garantías de psicología, de formación profesional, y es lo que venimos a hablarles hoy. Nos vamos a enfocar en este programa. ¿Por qué? Porque nuestros invitados especiales son de este programa.
profe Miriam no puede acompañarnos, pero esperamos que hagamos un ejercicio muy bonito, que sea un ejercicio desde el respeto, desde la empatía, desde la participación, que cada una de nosotras que ya estamos a punto de graduarnos, pues veamos de pronto este contexto educativo como una puerta también laboral para nosotras después de que salgamos y ya seamos licenciadas. Entonces les voy a invitar primero, les voy a presentar primero que todo pues a nuestros invitados. Les vamos a pedir el favor pues que nos digan cómo se llaman, cuál es su profesión o pues en el caso del estudiante que está estudiando y así iniciar nuestro conversatorio. Bueno, entonces profe Juan Pablo, bienvenido y pues son todas suyas. Un placer estar en medio de todos ustedes. Mi nombre es Juan Pablo Castillo Arcila, yo soy dinamizador sociocultural, pedagogo educativo del Club Amigo Santo Ángel, que es una institución que hace parte del operador OPAN, que es uno de los tantos operadores que funcionan en alianza con el ICBF, con el objetivo de prestar el servicio a la población vulnerable, pero en algunos casos para todos los que son niños menores de edad que tienen vulneración de derechos, y el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que son los muchachos menores de edad que tienen asuntos pendientes con la ley. Nosotras saber cuáles considera usted que han sido los mayores retos como docente en este contexto. Listo, señora Angélica. Hay muchos, sobre todo en mi experiencia personal, teniendo en cuenta que se basó directamente con los muchachos del sistema de responsabilidad penal. Principal reto es tratar de, como el médico que de pronto atiende una herida abierta y sale sangre y todo es contaminación y es miedo, es muy similar a la hora de atender a esta población. ¿Por qué? Porque tú empiezas y de una vez te das cuenta que estás atendiendo, no sé, a Pepita con situación de prostitución infantil y no terminas de procesar eso y estás con un pelado de 16 que ha asesinado a 3 personas. Entonces es cuestión de empezar uno en la mente a generar esa capacidad, ese colchón de recepcionar esos casos sin empezar a generar los prejuicios que a veces incluso se generan casi que de manera natural, como de, pero ¿dónde está tu mamá? Pero usted, ¿por qué? Y es algo muy natural, digamos que uno trata en lo posible, a estas alturas con la experiencia, ya eso no pasa, ¿sí? Ya uno escucha, uno atiende el caso y de una vez uno dice, bueno, empecemos a mirar de dónde viene el problema, de dónde surge la raíz de que el pelado está en esta situación y empecemos a buscar la manera de generar esa reintegración social. Entonces, uno de los retos iniciales es ese. El siguiente, y es algo muy chistoso porque era lo que me pasaba cada vez que llegaba a la casa iniciando, yo decía, yo qué estoy haciendo, porque estoy trabajando en esto, Dios mío, porque yo tenía, digamos que mis situaciones, mis cosas personales, pero yo me acostaba pensando en qué íbamos a hacer por Pepita, cómo íbamos a hacer para que este muchacho dejara el consumo, cómo hacíamos para que el joven, el adolescente, incluso muchas veces el niño, tomara conciencia de que quitar la vida es algo malo, ¿sí? Es algo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque lo ve normal. Porque dice, voy a tratar de ser como muy contextualizarlas. Mucho es que mi papá hace eso, ¿sí? Él me mostró a los 10 cómo se quitaba un vida. ¿Cómo no lo voy a hacer yo? ¿Sí? ¿O por qué voy a sentir una culpa sabiendo que mi papá me enseñó y que iba a hacer lo mismo? ¿Sí? Entonces digamos que el reto es empezar, digamos que no otra vez sangre fría, sino empezar a manejar eso con tal tacto que tú lo puedas manejar, pero que cuando lo dejes acá hayas aportado algo y no lo hayas dejado manosear. Entonces, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces sería, yo pensaría que 2 ejemplos de muchos, porque hay muchísimos retos. Uno por lo general siempre quiere tirar la toalla, porque al principio, como dicen allá, el voltaje es duro. O sea, uno empieza a manejar y la cabeza no le da. Uno dice, no, Dios mío, la sociedad está tremendamente mal porque cómo es posible que nuestros niños y nuestros jóvenes estén ya en una situación de vulneración tan grande. Entonces, ese sería, pensaría yo, dos retos muy, muy importantes para el tema. Muchas gracias, Juan Pablo. Listo. Teniendo en cuenta lo que nos habla el profesor Juan Pablo, es muy importante cómo relacionarlo con lo que nosotras hacemos. Y es que realmente estamos como en la semillita, pero en esa semillita también tenemos unos problemas así. También nos acostamos pensando cómo hacemos con el niño que llegó llorando, que lo maltrataron, que todo. Y es un mundo, porque de pronto ellos alguna vez tengan una herramienta para decir, vamos por ese lado, pero nosotras es luchar contra todo un proceso con la familia. Entonces digamos que estamos como muy acorde con lo que él está hablando. Entonces en ese sentido yo le preguntaría a Camilo
¿qué dificultades has tenido en el proceso? O sea, ¿qué es eso terrible que tú dices, uy, no, muy tenaz que me toqué? O sea, que hayas, después de pasado por un proceso delicado, penal y todo eso, ¿qué es lo más fuerte que ha pasado en este momento? La dificultad más grande que hayas tenido así. Pues digamos, yo creo que en un proceso de estos uno encuentra a lo largo del camino muchas dificultades. Nosotras saber cuáles considera usted que han sido los mayores retos como docente en este contexto. Listo, señora Angélica. Hay muchos, sobre todo en mi experiencia personal, teniendo en cuenta que se basó directamente con los muchachos del sistema de responsabilidad penal. Principal reto es tratar de, como el médico que de pronto atiende una herida abierta y sale sangre y todo es contaminación y es miedo, es muy similar a la hora de atender a esta población. ¿Por qué? Porque tú empiezas y de una vez te das cuenta que estás atendiendo, no sé, a Pepita con situación de prostitución infantil y no terminas de procesar eso y estás con un pelado de 16 que ha asesinado a 3 personas. Entonces es cuestión de empezar uno en la mente a generar esa capacidad, ese colchón de recepcionar esos casos sin empezar a generar los prejuicios que a veces incluso se generan casi que de manera natural. Como de, pero ¿dónde está tu mamá? Pero usted, ¿por qué? Y es algo muy natural, digamos que uno trata en lo posible. A estas alturas con la experiencia, ya eso no pasa. ¿Sí? Ya uno escucha, uno atiende el caso y de una vez uno dice, bueno, empecemos a mirar de dónde viene el problema, de dónde surge la raíz de que el pelado está en esta situación y empecemos a buscar la manera de generar esa reintegración social. Entonces, uno de los retos iniciales es ese. El siguiente, y es algo muy chistoso porque era lo que me pasaba cada vez que llegaba a la casa iniciando, yo decía, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy trabajando en esto, Dios mío? Porque yo tenía, digamos que mis situaciones, mis cosas personales, pero yo me acostaba pensando en qué íbamos a hacer por Pepita, cómo íbamos a hacer para que este muchacho dejara el consumo, cómo hacíamos para que el joven, el adolescente, incluso muchas veces el niño, tomara conciencia de que quitar la vida es algo malo, ¿sí? Es algo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque lo ve normal. Porque dice, voy a tratar de ser como muy contextualizarlas. Mucho es que mi papá hace eso. ¿Sí? Él me mostró a los 10 cómo se quitaba una vida. ¿Cómo no lo voy a hacer yo? ¿Sí? ¿O por qué voy a sentir una culpa sabiendo que mi papá me enseñó y que iba a hacer lo mismo? ¿Sí? Entonces digamos que el reto es empezar, digamos que no volverse sangre fría, sino empezar a manejar eso con tal tacto que tú lo puedas manejar, pero que cuando lo dejes acá hayas aportado algo y no lo hayas dejado manosear. Entonces, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces yo pensaría que dos ejemplos de muchos, porque hay muchísimos retos, uno por lo general siempre quiere tirar a todo, porque al principio, como dicen allá, el voltaje es duro. O sea, uno empieza a manejar y la cabeza no le da, uno dice, no, Dios mío, la sociedad está tremendamente mal porque cómo es posible que nuestros niños y nuestros jóvenes estén ya en una situación de vulneración tan grande. Entonces, ese sería, pensaría yo, dos retos muy, muy importantes para el tema. Muchas gracias, profesor Juan Pablo. Listo. Teniendo en cuenta lo que nos habla el profesor Juan Pablo, es muy importante cómo relacionarlo con lo que nosotras hacemos. Y es que realmente estamos como en la semillita, pero en esa semillita también tenemos unos problemas así. También nos acostamos pensando cómo hacemos con el niño que llegó llorando, que lo maltrataron, que todo. Y es un mundo, porque de pronto ellos alguna vez tengan una herramienta para decir, vamos por ese lado, pero nosotras es luchar contra todo un proceso con la familia. Entonces digamos que estamos como muy acorde con lo que le está hablando. Entonces en ese sentido, yo le preguntaría a Camilo, ¿qué dificultades has tenido en el proceso? O sea, ¿qué es eso terrible que tú dices, uy, no, muy tenaz que me toqué? O sea, que hayas, después de pasado por un proceso delicado, penal y todo eso, ¿qué es lo más fuerte que ha pasado en este momento? La dificultad más grande que hayas tenido así. Pues digamos, yo creo que en un proceso de estos uno encuentra a lo largo del camino muchas dificultades. Bueno, se me presentó la situación, entonces voy a tomarlo no como una dificultad o como un problema, sino como un reto y pueda buscar la forma de superar eso. Porque pues son procesos en los que pues se enfrenta uno a demasiadas dificultades, tanto psicológicas como físicas, porque pues la mente también se le transforma a unas cosas físicas y duele todo se vuelve un problema. Entonces siento que son cosas que uno
hace la dificultad porque es que son infinidades de dificultades por las que pasa uno. De pronto hacer uno también consciente de los errores y demás. También pues ya son más, se aumentan las dificultades porque pues ya uno ya no lo ve tan fácil todo, sino que pues se empieza a conseguir, digamos, si se me presenta tal situación a la que yo debo mostrar fortaleza, pues yo ya soy consciente de que se me va a dar muchísimo error con mucho más poder enfrentar esta situación. Entonces se convierten en retos que a pesar de todo, a pesar de los dolores, de las dificultades que todo, dejan a uno bastantes aprendizajes y se vuelve algo bastante bonito también pues, para el proceso de aprender pues, todo el sistema y todo el infraestructura. Por eso para poder uno reeducarse en el sentido de la palabra, poder volver a integrarse a la sociedad. Qué pena con los invitados. Y en este contexto son cosas que influyen demasiado porque pues en este contexto somos personas pues como dice la palabra, la redundancia, somos personas vulnerables, las cuales pues muchas más que otras necesitan como ese apoyo, ese enfoque, ese direccionamiento hacia un cambio, hacia un futuro y un buen proyecto de vida. Y pues la educación es la base de todo, o sea, la educación y la motivación hacia uno por parte de los docentes influye demasiado. Y todas las actividades que, digamos, en muchos casos no, pues yo no hablo por docentes en específico, pero en muchos casos no se tiene como la conciencia plenitud de lo mucho que yo puedo estar influyendo en un estudiante al hacer simples actividades, al decir simples palabras, al tomar simples acciones, que son cosas que en el proyecto de vida de uno, en el pensamiento de uno, en muchos ámbitos y en muchos contextos le aportan a uno de una manera significativa. ¿Qué estás estudiando? Yo estoy estudiando administración empresarial. Bueno, muchas gracias, Camila. Teniendo en cuenta esto, pues nos damos cuenta que de cierta manera las habilidades que tengamos nosotras como docentes o como maestras pueden influir positiva o negativamente en un estudiante. O lo ayudamos a que siga avanzando o lo llevamos a que se siga hundiendo, ¿verdad? Entonces esto nos lleva a preguntarle de pronto al profe Juan Pablo, ¿tú qué habilidades crees que debería tener un docente que quiera trabajar en este contexto? Ok, digamos que más que habilidades pensaría yo que se debe estar expuesto a, digamos, a qué ejemplo, a ser empático, a tener una escucha activa, o una escucha que no juzgue, precisamente por lo mismo. Es que yo les comentaba a ellas, les voy a decir, les comentaba a ellas sobre precisamente que uno de los retos iniciales es empezar a enterarte de todos estos contextos, de todas estas realidades y ver cómo de manera casi biológica y natural el corazón y la mente empieza a decirte, oye, pero ¿por qué? ¿Dónde estaba tu mamá? ¿Dónde estaba tu familia? ¿Tú por qué haces esto? ¿Sí? Entonces digamos que esas habilidades, porque pues, digamos que yo marcaría más eso en algo que hablaba con Cami ahorita, que me hizo reír porque se me adelantó todo lo que yo les quería decir, es una palabra que es vocación. La vocación es lo que a ti te lleva a tener ese tipo de habilidades, entre comillas. Esa empatía, importantísima la empatía, esa escucha, digamos que lo que de pronto yo les decía también a ellas, nos puede llegar a enseñar a nosotros nuestros principios, porque la Juan es un operador católico. Lo que de pronto espera el pelado que uno haga y es tener ese amor. Cuando ustedes de pronto ven el contexto de lo que Jesucristo enseñó sobre el amor, es dar la vida por sus amigos, incluso no esperar nada a cambio. Amar al prójimo como te amarías a ti mismo. Entonces digamos que cuando uno simplifica esto, porque no se puede llamar al amor una habilidad, básicamente tú logras hacer todo lo que el pelado necesita. Entonces digamos, el pelado se cansona más no poder y te saca canas, pero tú tratas de verte en él, ¿sí? Tratas de ver a esa persona que amas, porque tú te amas a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, te amas a ti mismo, lo ves y dices, hombre, no, desde el amor tú le puedes encontrar una solución a la situación de este pelado. Entonces ahí, por añadido, les llegan esas habilidades. Obviamente, nunca la celeridad, siempre tener como este sigilo, porque pues de hecho nosotros cuando firmamos contrato con estas entidades de ICBF, del Sistema de Responsabilidad para Adolescentes, de Responsabilidad Penal, estos contratos de confidencialidad, ¿no? Porque pues tú te enteras de todo es todo. Y pues imagínate yo aquí empezar a contarles a ustedes con nombre propio
cuenta esto que él nos dice, queremos, bueno, por parte de nosotras como moderadoras queremos generar una última pregunta para el profe Juan Pablo y es, ¿tú qué mensaje nos darías a todas nosotras sobre trabajar con el contexto de responsabilidad penal? Como que invítanos, danos ese llamado para ver este contexto como una oportunidad laboral, ya que estamos a punto de graduarnos. Ok, listo. Yo hablaré mucho a mi jefe porque yo ya le digo, ya nos sentamos, somos muy buenos amigos, aparte de ser mi jefe es un buen amigo mío. Y yo le digo, oiga, Wilson, se llama Wilson, le digo, increíble que yo esté aquí haciendo esto, que me gusta, que es mi vocación y que me paguen por esto. Y él se ríe, porque de una u otra manera, cuando tú encuentras, esas frases yo escuché a Juan una vez, pero no le creí, y después tenía toda la razón. Decía, cuando tú te ganas la vida haciendo lo que te gusta, tú jamás vas a trabajar. O sea, tú simplemente vas, vives, aportas y de repente llega el sueldito. ¿Sí? Entonces tú nunca vas a decir, que ir a hacer. Entonces, ¿ustedes se vieron Juana? Sí, sí. ¿Ustedes se acuerdan que ella quiere salir al mar abierto y siempre hay una ola que la devuelve? Yo amo las películas de animadas, yo tengo pues 2 hijos, un hijo menor, las vemos y yo siempre entiendo ese mensaje que va como para el adulto, ¿no? El niño, ¡ah, qué tan mágico! Y yo siempre decía, mamá chica, esa filosofía aplica para todo, para la vida y para lo laboral. El sistema de responsabilidad penal parece el mar de Moana. Tú empiezas y tú vas con todas, ¿no? Tú dices, escucha, yo tengo las habilidades, yo sé hacer esto, no sé qué, pero resulta que el primer día llega el muchacho más difícil y te dice que va mucho, yo no coopero, y usted no le coopera, un chico me decía, yo no le tengo confianza, yo usted no lo respeto. Y yo decía, pero yo que este niño, ¿qué le hice? Esa fue la ola que me devolvió. Yo llegué a mi casa y yo jugando, o sea, era impresionante. Pero les cuento a todas y a todos que cuando ustedes pasan esa ola, empiezan a darse cuenta cómo todo lo que hay acá puede ser la solución de un problema gigante para otra persona. Entonces, pasa, y es más el porcentaje de las deserciones para cuando se entra a trabajar con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sobre todo cuando tú eres el docente, cuando estás al frente del grupo, el porcentaje es altísimo. Yo en La Habana ahora veo, se necesita para Madrid, se necesita para Ciudad de la Niña, se necesita, y uno dice, Dios mío, es que es duro, pero tú pasas esa barrera y te das cuenta cómo todo eso que de pronto tú no ves que tienes acá, puede ser la solución del problema o puede ser ese mediador, como eso que hace que las olas se calmen, para que las personas y estos niños empiecen a ver. Muchas veces me gusta cuando hay baldosas en un salón, porque yo les digo a ellos, lo que estás viviendo ahorita es una baldosita de todas estas. Tú puedes vivir miles de cosas en tu vida, lo único que necesitas es enfocarte en que esta baldosita la vas a superar y vas a empezar a hacer todo lo que tú puedes soñar. Entonces, estoy segurísimo que en el corazón y en el intelecto y en las capacidades de cada una de ustedes y de cada uno de ustedes hay algo que es la solución y es esa píldora que les va a dar sanidad, que les va a dar paz, que les va a dar tranquilidad a la vida de alguien y más la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque decía una hermanita de un colegio de Nazaret, se llamaba en el norte, que un niño es como cuando tú juegas con la parafina calientica. Tú puedes hacer daditos, puedes hacer un triangulito, puedes hacer una figurita, pero te toca rápido porque ¿qué pasa? Se seca y como quedó y ya esa vaina no sirve. Entonces, lo bonito de trabajar con niños, con niñas, con adolescentes y jóvenes es que tú estás, y lo bonito de cambiar la vida de un adolescente y de un joven es que no estás cambiando solamente la vida de él, estás cambiando todo lo que va a venir pasando a partir de cuando sea mamá, cuando sea papá, cuando sea trabajador, cuando sea el jefe de alguien, porque pues si continúa así, imagínate esa cadena, ¿no? Y estamos en un país en donde pues la historia pues nos muestra mucha injusticia, ¿no? Entonces esa es la gran oportunidad que yo sé que ustedes van a ver ser recompensadas y recompensados una vez empiecen a ejecutarla. Una vez pasen esa ola que las quería devolver y los quería devolver, porque es duro, es durísimo, o sea, uno quiere tirar la toalla, pero ahí es donde entra la vocación, en donde entra esa fuerza y de pronto como esos resultados. Cuando tú empiezas a ver los resultados, voy a poner de pronto un poco con el permiso de Cami, el ejemplo de Cami, en donde de pronto yo no estuve con Cami desde el inicio de su proceso, pero sí digamos que en esta última etapa, y en conversación con él veíamos que pues iniciando él era una persona, pero aquí después de la ola, ella tiene, pucha, hasta cosas, proyectos que uno dice como que, wow, ya hablo señorito,
O sea, es algo tremendo. Y imagínate, es una persona que seguramente va a generar un cambio a tantos paradigmas, a tantas cosas que en este país se llevan mal. Y estamos hablando de una persona. Imagínate un grupo de 40, un grupo de 70, un grupo de... Nosotros tenemos en el Club Amigos Santo Ángel 120 adolescentes. Bueno, adolescentes y jóvenes están mezcladitos. Entonces pensaría que ese sería el mensaje. Siempre muévanse por vocación. Si de pronto ven que la cuestión no es por ahí, que de pronto a la larga como que lo que sea cambie, voy a más como de pronto a restar que a sumar, revisa de pronto si es lo que quieres, pero en el caso de que sí, pon todo de tu vida, que no hay nada más lindo que no entregar la vida por los demás. Mi mamita dice un dicho con esto, más vale uno estar, ¿cómo es que se cuenta? Les voy a decir mejor la de es parecida a la de que es más vale las cicatrices en el cuerpo por atreverse y por hacer que tener el cuerpo intacto por quedarse quieto y no hacer nada. Es lo mismo que se llama. ¿Qué cambios has visto en el mundo del feminismo educativo? Bueno, ahora los saludo no como compañera y profesora, sino como la mamá de Camilo. Y digo que esto ha sido un proceso muy bonito, que a pesar de que uno ve como una tormenta en el comienzo que empieza el proceso, a medida que va avanzando pues se da uno cuenta que es una bendición muy grande y que el acompañamiento que tiene de los maestros ha sido algo extremadamente beneficioso en todo su contexto, desde lo personal, desde lo académico, desde lo social. OPAN pues nos ha dado como una oportunidad muy grande y pues acá hago una cuña a SBF que tiene tantas cosas que nosotras reprochamos, pero agradezco tanto porque mi profesión la termino ya en unos meses, becada totalmente, y ahora es como si se pasara esa herencia a mi hijo que también es becado al 100% por ICBF en la UPAN. Entonces ha sido una transformación muy bonita donde he visto que él está muy dedicado al sistema educativo, que de pronto si nos vamos a un año atrás era algo que ni siquiera estaba proyectado, porque hay veces los muchachos y adolescentes cuando empiezan a trabajar entonces les gusta más la plata que el estudio, entonces en sus proyectos de pronto estaba un 20% voy a estudiar pero el otro 80% no, y cuando el proyecto Sueños le da esta oportunidad y en la UPAN le dan esa oportunidad de iniciar a estudiar, empieza él a descubrir muchas habilidades que él no creía que tenía y que para mí es muy satisfactorio y me enorgullece de verlo tan dedicado con promedios muy altos, gracias a Dios, donde digo yo, estos contextos, cómo ayudan, cómo fortalecen y que ni de pronto nosotros no conocíamos. De pronto yo les cuento algo que yo le digo a él cuando voy a los talleres de padres, y yo le digo mucho a él, ay, ayúdeme porque yo quisiera entrar a trabajar acá, porque me parece un contexto muy bonito, o sea, ayudar a los muchachos, a los adolescentes, a mí me encantó, me ha encantado cuando he ido a los talleres y yo sí he dicho, ojalá cuando yo salga, ya me gradúe, ojalá tenga la oportunidad de entrar a trabajar en uno de estos contextos, y más pues porque yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias modalidades de ICBF. Entonces esta modalidad me parece muy bonita y pues en cuanto a él es más lo significativo, creo que negativo no he encontrado, hasta ahora no he encontrado nada. Tú dices que te gustaría trabajar en este contexto. Como futura licenciada, ¿cierto? ¿Cómo transformarías a estos jóvenes en este contexto educativo? ¿Cómo podrías transformar? Bueno, yo siempre me he enfocado mucho en todo lo que son los vínculos del amor. Creo que si a mí me hablan bonito, yo así mismo voy a dirigirme a otras personas, y pienso que eso es un factor muy importante. Pienso que los muchachos hoy en día son un poco difíciles o mucho para entrarle a ellos, de poder saberles hablar, de no igualarnos
en las palabras o el vocabulario de ellos como para que ellos nos acojan o nos acepten a nosotros los adultos o a nosotros los maestros, pero sí generarles esa confianza. Si a mí me hablan bonito, si a mí no me generan violencia, yo... ¿Qué cambios has visto en el proceso educativo? Bueno, ahora los saludo no como compañera y profesora, sino como la mamá de Camilo. Y digo que esto ha sido un proceso muy bonito, que a pesar de que uno ve como una tormenta en el comienzo que empieza el proceso, a medida que va avanzando pues se da uno cuenta que es una bendición muy grande y que el acompañamiento que tiene de los maestros ha sido algo extremadamente beneficioso en todo su contexto, desde lo personal, desde lo académico, desde lo social. OPAN pues nos ha dado como una oportunidad muy grande y pues acá hago una comunidad ICBF que tiene tantas cosas que nosotras reprochamos, pero agradezco tanto porque mi profesión la termino ya en unos meses, becada totalmente, y ahora es como si se pasara esa herencia a mi hijo que también es becado al 100% por ICBF en la OPAN. Entonces ha sido una transformación muy bonita donde he visto que él está muy dedicado al sistema educativo, que de pronto si nos vamos a un año atrás era algo que ni siquiera estaba proyectado, porque hay veces los muchachos y adolescentes cuando empiezan a trabajar entonces les gusta más la plata que el estudio, entonces en sus proyectos de pronto estaba un 20% voy a estudiar pero el otro 80% no, y cuando el proyecto Sueños le da esta oportunidad y en la UPAN le dan esa oportunidad de iniciar a estudiar, empieza él a descubrir muchas habilidades que él no creía que tenía y que para mí es muy satisfactorio y me enorgullece de verlo tan dedicado con promedios muy altos, gracias a Dios, donde digo yo, estos contextos, cómo ayudan, cómo fortalecen y que ni de pronto nosotros no conocíamos. De pronto yo les cuento algo que yo le digo a él cuando voy a los talleres de padres y yo le digo mucho a él, ay, ayúdeme porque yo quisiera entrar a trabajar acá, porque me parece un contexto muy bonito, o sea, ayudar a los muchachos, a los adolescentes, a mí me encantó, me ha encantado cuando he ido a los talleres y yo sí he dicho, ojalá cuando yo salga, ya me gradúe, ojalá tenga la oportunidad de entrar a trabajar en uno de estos contextos y más pues porque yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias modalidades de ICBF. Entonces esta modalidad me parece muy bonita y pues en cuanto a él es más lo significativo, creo que negativo no he encontrado, hasta ahora no he encontrado nada. Tú dices que te gustaría trabajar en este contexto como futura licenciada, ¿cierto? ¿Cómo transformarías a estos jóvenes en este contexto educativo? ¿Cómo podrías transformar? Bueno, yo siempre me he enfocado mucho en todo lo que son los vínculos del amor. Creo que si a mí me hablan bonito, yo así mismo voy a dirigirme a otras personas y pienso que eso es un factor muy importante. Pienso que los muchachos hoy en día son un poco difíciles o mucho para entrarle a ellos, de poder saberles hablar, de no igualarnos en las palabras o el vocabulario de ellos como para que ellos nos acojan o nos acepten a nosotros los adultos o a nosotros los maestros, pero sí generarles esa confianza. Si a mí me hablan bonito, si a mí no me generan violencia, yo... Que las cosas que uno sabe ya son suficientes o si uno vive como en esa ignorancia, pero pues en el proceso le van a uno enseñando, hay maestros que se toman el trabajo en serio de sentarse con uno y enseñarle a uno tanto la restauración con uno como la restauración al daño que uno causa, porque también eso es algo bonito de este proceso, que es algo hasta chistoso, o sea, digamos ya cuando uno es consciente se vuelve algo hasta curioso porque muchos jóvenes, a pesar de cometer errores, entran al proceso penal creyendo que la culpa la tuvo la víctima o que es que o con la rabia hacia la víctima
y es bonito el proceso de educación de parte de los docentes de tomarse el trabajo de decirle a uno, venga, usted está fallando en tal cosa, usted tiene que analizar tal cosa, tiene que tomarse en serio tal cosa, tiene que reconsiderar tal o tal cosa. Entonces es muy bonito la enseñanza por parte de eso, porque lo forma uno tanto en valores como en principios y le enseña a uno demasiadas cosas. Y también por parte de la educación también ha sido una experiencia demasiado agradable, porque pues, lo que decía mi mamá, yo un año atrás no, mi pensado era totalmente distinto, yo nunca en la vida me pensé estar en una universidad y mucho menos becado, mucho menos, nunca en mi cabeza nunca estuvo eso. Y pues gracias a los educadores que también pues primero que todo se tomaron el trabajo de ver lo que yo hacía y se tomaron el trabajo de creer en mí, de enfocarse en restaurar un poco mi persona, me llevaron pues también a tener esta oportunidad de salir adelante en todos los sentidos, tanto mental como físico como académico. O sea, todo el contexto educativo para mí ha sido demasiado valioso, ha sido demasiado.